Fabricio, buenas tardes. Tu micrófono, Fabricio. Buenas tardes, Julio. Gracias por el espacio. Un saludo a todos y todas. Al contrario, muchas gracias, Fabricio. Eres profesor investigador de la Universidad Iberoamericana de León, Guanajuato. ¿Qué nos dices en este texto que nos has hecho el favor de compartirnos, Fabricio? Bueno, es un intento de sistematizar cierta información del último mes sobre la violencia en Guanajuato, en particular el homicidio, las desapariciones, las masacres, ¿no? Que son esos asesinatos masivos en un periodo muy particular, que es justo el paso del testigo entre autoridades municipales y estatales, bueno, también a nivel de presidencia de la República, claro, pero en donde a veces entre los medios o incluso los académicos no aterrizamos bien lo que pasa en el nivel micro, el nivel local de las colonias, las rancherías, los municipios. Y entonces, bueno, se da cuenta de que Guanajuato también ha estado en el centro de las crónicas nacionales, pero también de las nuevas mañaneras de la presidenta, ¿no? Ya varias veces con este discurso que por un lado, ¿no? Pues condena o pues critica el modelo socioeconómico, la exclusión social, las causas, ¿no? Y entonces ahí se refuerza la idea de la atención a las causas, pero por otro lado destaca también la cuestión delincuencial, la cuestión de la violencia que padece la población y de alguna manera también desde presidencia, desde Secretaría de Seguridad Pública, ¿no? Con García Harfuch, refuerzan la idea de la cooperación de alguna manera o de cierta coordinación. Desde acá, desde Guanajuato también, se están dando señales en ese sentido, ¿no? Si no me equivoco, la primera reunión, de hecho, con los estados, ¿no? De la Secretaría Federal de Seguridad Pública con los estados ha sido con Guanajuato, ¿no? Con Livia Denise García y también, bueno, con su nuevo secretario de Seguridad, que es Mario González, ex policía federal también, de alguna manera no ajeno, pues, a los ambientes de la ex policía federal en que también estuvo, pues, el secretario García Harfuch. Entonces, dentro de este contexto, pues el análisis más bien propiamente de la columna, del artículo, es para tratar de relacionar la explosión de violencia ahora mayor todavía. Ya Guanajuato es el primer lugar hace 6 años, lamentablemente, por el número de homicidios dolosos. Nada más que este último mes y desde octubre también PopLab, ¿no? Poplam.mx, Arnoldo Cuellar, otros periodistas han señalado, han calculado, también con base en datos oficiales, también los de las mañaneras, la escalada de masacres y homicidios en ciertos municipios, particularmente es Laja Bajío, la región, es la fronteriza con Michoacán y sobre todo el corredor industrial que va de León, Irapuato, Salamanca y luego finalmente Celaya y a Paseo el Grande, ¿no? Y también los pueblos que parecieran pueblos o ciudades menores, pero con alta tasa de homicidio también, como Salamanca, Cámbaro, Salvatierra, Cortázar, Yuriria, últimamente escenario de 2 masacres bastante grandes, ¿no? En que entonces nos hacen pensar que hay varios factores, no solamente la disputa entre grupos criminales, así como en general titulan, por ejemplo, El Economista, otros diarios, ¿no? En general, para explicar la violencia, sino también violencia que tiene un origen o causas más políticas y de posicionamiento, sí, de grupos criminales, pero con sus redes, ¿no? Se posicionan en municipios, territorios, nodos estratégicos, incluso en carreteras, en puntos de seguridad, casas, terrenos, en toda esa parte del Estado, contendiendo, influyendo en la política local para poder controlar después, durante el trienio o el sexenio, digamos así, secretarías o direcciones claves, especialmente tránsito, ¿no? Claro, seguridad municipal, las policías o al menos grupos dentro de la policía municipal, pero también obras, digamos así, los corredores biológicos, les diría, pero más bien corredores de muerte entre un municipio y otro, entonces intentan también ocupar
municipios colindantes, ¿no? No es algo totalmente novedoso como tal, nada más me baso en una investigación, ¿no? Esta sí más reciente que sistematizó toda esa información, que es la de Sandra Ley y Guillermo Trejo, ¿no? Sobre justo la relación entre periodo preelectoral, campañas. Aquí hemos visto en Celaya el primer día de campaña, ¿no? Pues el feminicidio de Gisela Gaitán todavía irresuelto, es decir, sin culpables detenidos, que era candidata para Celaya de Morena. Y por otro lado, el periodo entonces de campaña, el periodo electoral y el periodo postelectoral ahorita es muy crítico, muy importante y por eso, digamos, es un motivo de que se ve escalar la violencia porque ya ahorita justo han tomado posesión ayer, ¿no? Los alcaldes, alcaldesas, la gobernadora hace 10 días y entonces se van alineando o desalineando fuerzas políticas que antes gobernaban en un municipio y ahora ya no, y otras que gobernaban a nivel federal, a lo mejor ya no, y con el Estado, ¿no? Entonces, más o Sí. menos es relacionar los dos elementos. Ahora, Fabricio, el gobierno de Morena a nivel federal, pues lleva 6 años cumplidos con el presidente López Obrador y los días que lleva la doctora Sheinbaum a cargo de la presidencia. Y hay gubernaturas estatales donde, pues también Morena tiene poco tiempo. Em, pero me llama la atención y te pido tu análisis acerca de cómo explicar que en un estado como Guanajuato, donde llevan 30 años el mismo partido y de alguna manera los mismos grupos dominantes al interior de Acción Nacional para efectos de candidaturas, así lo entiendo, pero tú me corregirás, eh, los mismos grupos peleando en lo interno con los jaloneos naturales de los subgrupos y corrientes, pero a fin de cuentas muy unificados en una misma postura que es la del conservadurismo, la derecha, el panismo. Es decir, el PAN lleva 30 y tantos años en Guanajuato y no ha podido resolver este asunto que suele reprocharle a Morena con los pocos años que lleva Morena. ¿Por qué? ¿Cómo explicarse que en estos tantos años el crimen organizado haya crecido tanto en un estado dominado 3 décadas por un partido? ¿O es que acaso ha habido una simbiosis, panismo, crimen organizado para diversos efectos? Yo creo que sí, claro, pues con ya más de 30 años, no solo de dominio partidista, prácticamente de todo en el Estado, el Sí, Congreso, etcétera, sino también de hegemonía, es decir, una hegemonía en el sentido ideológico, ¿no? Entonces, una fuerte presencia en grupos empresariales, en la iglesia, en la población, ¿no? De un partido único, digamos, hasta hace poco, porque ahora justamente estamos viendo cómo se va resquebrajando ese poder muy, muy unitario, muy compacto. Y también, claro, dentro del mismo partido y regiones de Guanajuato hay corrientes, hay formas de ver y de trabajar distintas, pero digamos así que viene de lejos en el sentido de que se estuvieron resquebrajando diferentes pactos a nivel local y estamos viendo ahora un periodo más turbulento todavía de cambios. eh, digamos, en el último año, últimos 2 años, viene de lejos, en el sentido de que se han dejado crecer y se ha tratado de mantener controlados ciertos fenómenos, como fue en su momento el inicio del huachicol, ¿no? Del robo de hidrocarburos, la presencia de grupos criminales que venían de otras entidades. Hablo del 2008, 2009, que es, por ejemplo, cuando entra Carlos Samarripa, por ejemplo, como fiscal, y a los 3 años entra para este dúo dinámico, ¿no? Álvaro Cabeza de Vaca como secretario de seguridad, ¿no? Entonces, 2009-2012 se da ese sistema, básicamente, sobre la seguridad, de la seguridad en el Estado, basado en estas dos figuras muy fuertes, transeccionales, por un lado, pero se dejaron crecer a la par o se pactaron condiciones de fenómenos criminales que se veían, ¿no? Como el robo de combustibles, el empoderamiento de grupos armados, ciertas ciudades consideradas santuarios, que eran Celaya, León, ¿no? Para grupos de Michoacán y Jalisco o por los propios Zetas, ¿no? Que justo estaban, digamos así, en una disputa armada en el estado de Michoacán y acá tenían otras bases, ¿no? A partir de ahí surgen grupos locales, ¿no? En León, la Unión de León, los Durangos, ¿no? Grupos fronterizos también con Jalisco,
pero también grupos justamente más en el sur del estado, en la Laja Bajío, como el Santa Rosa de Lima, ¿no? Que todavía existe, ¿no? Fragmentado, incluso sus antiguos jefes en prisión, pero sigue operando. Pues no operan estos grupos sin redes, como decíamos ahí también en el artículo, macrocriminales de protección y trabajo, que son poder económico, cierto tipo de empresas que prestan servicios, con quien trabajan o que son de ellos directamente o que funcionan con obras y lavado de dinero en ciertos municipios y con el poder político, o sea, es crimen, política y empresa o alguna parte que tiene que ver propiamente con el negocio. Y eso creció imparablemente de la mano de homicidios y desapariciones hasta que en 2015 y ya después empiezan a aparecer videos, ya ese manejo de redes sociales del mismo cártel Santa Rosa de Lima, ultra empoderado en formación paramilitar, con pues, medios de transporte importantes, armas de alto poder y disputándose según, ¿no?, una pelea con el cártel Jalisco Nueva Generación. Pero pues ambos trabajan con redes de complicidad y el eslabón más débil es el municipio, ¿no? Y todas esas direcciones de que hablaba, tránsito, policía, y todo eso pasaba por, pues, fiscalía, gobierno y en particular Secretaría de Seguridad Pública, ¿no? Entonces, los pactos se fueron resquebrajando en los últimos años, yo creo también con una mayor alternancia política a nivel local. Es uno de los factores, no es el único. También ha habido un patrón de apoyo federal selectivo con alta tasa de militarización, de envío de tropas, pues, ¿no? Que en Sí. algún momento, hace 3 años, rebasaron las policías, ¿no? Eran más de 12,000 de Sedena y Guardia Nacional, entonces por encima del número digamos, de personal de la Secretaría de Seguridad Pública y de los municipios, ¿no? Entonces, varios factores desconfiguraron equilibrios, entonces una parte, se podemos interpretar las masacres, lo que vemos ahora como una serie de reposicionamiento, ¿no?, de grupos criminales para con nuevas autoridades que van en estos días a decidir y van a tener sus vistos buenos, ¿no? También los secretarios de seguridad de tránsito, los responsables de la seguridad de cada municipio, ¿no? Entonces se ha complejizado mucho, justamente en esa complejidad también hace 6 años se desalineó de alguna manera el nivel federal con Morena, con el nivel estatal del PAN, ¿no? Ya con el PRI de Peña Nieto habría todavía una continuidad, ¿no? De alguna manera eh, respecto del periodo panista, 2000, 2012, con el estado de Guanajuato, pero ya ahí la ruptura ideológica, de orientación, de cómo se trabaja en coordinación, se alteró mucho, ¿no? Entonces también pasa eso. Hubo un aumento tremendo de desigualdades socioeconómicas y de adicciones, también es señalado, sobre todo en la zona del corredor industrial, que también es, en el tiempo, provoca violencias y además, hablaba ahí también en la columna, y para cerrar esta parte, ¿no?, es de la circulación de armas, ¿no? No ha habido programas de desarme efectivos. Se Ujú. veía hace una década como las armas desde las familias, en que ya se toleraba, se normalizaba la presencia de pistolas, se fue al espacio público y luego ya a nivel de organizaciones escaló hasta las armas de alto poder, que lo hemos visto en otros estados, ¿no? Entonces, esa capacidad, pues, de asesinar, de matar, de organizarse también para controlar territorio desde el crimen organizado, etcétera, pues es también generadora de violencias, ¿no? Claro. Bien, pues Fabricio Loruso, muchas gracias por esta radiografía, por esta visión con datos y con referencias concretas de lo que sucede en Guanajuato. Luego aquí nos dicen, hablas demasiado de Sinaloa y de Guerrero y de Chiapas y el acento fuerte está en Guanajuato. Lo hacemos usualmente, ya sabes que los martes tenemos casi la sección de guanajuatización con Arnoldo Cuellar, que siempre nos da datos de por allá, pero hoy quisimos tener esta visión y este reporte que afortunadamente nos has dado, Fabricio. Así es que muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta Hasta luego. luego. Gracias. Hasta luego, Fabricio Loruso.